Siddhartha era agradecido, amaba a su madre. Creció junto a Yogananda, sus amigos, con una solda en las orillas. Pero Siddhartha era una persona que de alguna forma no se entendía cómo pasaban las cosas realmente. Era hermoso, bronceado, brillante. Tenía una sombra de un hombre con ojos negros del bosque y realmente tenía eso de juego de niños, del canto de sus madres y de sus sacrificios religiosos que le enseñaban realmente cuál era la conferencia de los sabios. Pero el arte de la contemplación, el arte de la palabra Om, la palabra y la excelencia, había conseguido decirlo en silencio, la aspiración que aprendió a anunciar claramente sobre ese camino que calladamente protegía su alma frente al brillo de la inteligencia. Sabía entender, sabía discutir y sabía hablar del mundo material, la alegría que invadía el corazón y el padre, sus deseos de ser un hombre grande, hermoso, pero Siddhartha era un gran sabio, sacerdote, príncipe entre los brahmanes. Una deliciosa sensación llenaba el pecho de su madre, que lo veía andar entre la fuente, hermoso, caminante, de piernas delgadas que saludan al perfectos modales. El corazón de las hijas de los brahmanes rebosaba de amor cuando Siddhartha pasaba por las calles de una real caderas estrechas. Era hermoso, era un joven hermoso Siddhartha, con una voz que le gustaba de manera de andar, su ansioso movimiento precioso. Todo lo que Siddhartha decía y parecía lo veneraba. Era su inteligencia, sus altos pensamientos ardientes que no se frenaban con esa voluntad de rey, un brahman corriente, ni un oscuro funcionario de sacrificios, ni un comerciante que formulaba mágicas, ni tampoco un orador vano. Era un sacerdote que tenía esa masa de conocimiento. También tenía un amigo que se llamaba Yogananda, que sería así un brahman como casi 10.000. Quería seguir a Siddhartha, amándolo, el maravilloso Siddhartha, que conocía y se convertía en un dios en un día del imperio. Pero para que ese día llegaría, tendría que pasar algunas cosas. No obstante, su propio Siddhartha tenía alegría y gozo de sí mismo. Él estaba desgastado, pensaba en algo más. ¿Y qué era lo que llenaba el corazón de Siddhartha? De su compañía, de su júbilo, de sentarse en los diarios baños publicitarios. Él no tenía la conciencia que lo llenaba, esta apariencia de sueño y pensamiento que vería la corriente del río, de los brillos, de la resplandeciente del sol y la pesadilla del humo de los sacrificios y los rigores de la doctrina de los brahmanes. Había empezado a alimentar el descontento que comenzó a comprender entre ser el Dios, Señor de una casa o el Señor que otorga el amor. El amor de su padre era muy imponente, lo hacía feliz, pero eso no bastaba para Siddhartha. Sus padres, sus profesores, sus jóvenes habían comunicado gran parte de su sabiduría. Había hinchado su recipiente. Sin embargo, el recipiente no se encontraba lleno. El recipiente de Siddhartha se encontraba con una ansia diferente. No estaba tranquilo, tenía temor en su corazón. ¿Pero temor a qué? Si los sacrificios de los dioses eran excelentes, lo que eran todo. El sacrificio a la felicidad era realmente Prajapati, el creador del mundo. Era Atman, era el Atman, era lo invisible. ¿Y acaso los dioses no eran más seres creados en un súbito de tiempo pasajeros? ¿Tenían sentido entonces obedecer a los sacrificios de los dioses? ¿Y a quién deberían ofrecer sacrificios mostrando su devoción? No eran el único. ¿Y de dónde podían encontrar al Atman? ¿Dónde vivía? ¿Dónde latía el corazón de lo eterno? ¿Dónde
el propio de nuestro interior, donde se llenaba en sí. Pero ¿dónde se hallaba esto? Desde un punto de vista no es carne, no es hueso, no es pensamiento, no es conciencia. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde se encontraba la existencia? ¿Dónde se encontraba eso? Lo que el Atman en un camino solía buscar. Nadie enseñaba ese camino, nadie lo conocía, ni el padre, ni los profesores, ni los sabios, ni los sagrados ritos llevaban al Brahman, a los religiosos, al la preocupación real y a la verdadera iluminación. Y eso lo preocupaba. Su referente de la creación del mundo, el origen de las oraciones, los elementos de las aspiraciones, los órdenes de los sentidos, los hechos de los dioses. Y entonces tenía algún valor, tenía algo de desconexión y es importante únicamente. Ciertamente muchos de los versos sagrados, sobre todo los Uspanisantas o los Samaveda hablaban de este interior último, de los maravillosos versos. Tu alma es en un mundo eterno en lo que se leía y lo que se pensaba. Siddhartha no se sentía bien, no lo entendía, no sabía de dónde venía esa voz interior que le decía que no era suficiente y no llenaba su vaso. Mientras dormía, su sueño era profundo, pensaba en los dioses, pensaba en Atman, pensaba en la maravillosa iluminación, pero no tenía el conocimiento de los grandes sabios, no tenía las palabras mágicas, sus ritos les parecían enormemente vanos, y eso era lo que lo volvía insaciable, impenetrable. Nadie podía saber realmente lo que estaba pensando Siddhartha, un gran rey, y eso preocupaba mucho a sus padres, preocupaba de él y el despertar del alma. Siddhartha conocía a muchos brahmanes venerables, a su padre que era un sabio, a su madre dignos de admiración. Su comportamiento resultaba que sosegaba la noble vida, era pura, la palabra sabia, el pensamiento era lo dedicado y lo aristocrático. Pero él sabía, vivía la bienaventura, tenía la paz, y acaso no era uno de los buscadores que siempre estaba sediente. No necesitaba beber continuamente de las fuentes sagradas, de los sacrificios, de los libros, de los diálogos con los brahmanes. Pero porque él era irreprochable, tenía que lavarlos diariamente los pecados, esforzándose cada día a la purificación. Y no estaba el alma en esa ritualización. Esta es la primera que veía, que tenía que encontrarse su propio yo, era todo un simple búsqueda de rodeos y desvaríos. Tales eran sus pensamientos de Siddhartha, que a su edad era mucho sufrimiento por eso que no encontraba. Quizás el hombre, quizás no sabe la certeza que diariamente el mundo celestial y Siddhartha, al estar en un menudo cerca a un mundo celeste, pero nunca había alcanzado completamente y jamás lo había por una tampoco. Ninguno de los sabios Siddhartha conocía, cuya enseñanza disfrutó. Había conseguido mucho de lo celestial, que apagaba la sed eterna para siempre. No, Siddhartha no se hallaba satisfecho con lo que escuchaba. Y eso lo llevaba a grandes meditaciones y grandes prácticas, pero nada llenaba el corazón de Siddhartha. Está siempre dilatado en la palabra Om. Siddhartha repitió versos murmurando el On, el arco, la flecha, la meta, la flecha, el Brahman, pero sin cesar ese deber de alcanzar. Cuando había pasado el tiempo acostumbrado para el ejercicio del arte, de la encimación y de la meditación, ya era tarde, ya era hora de ejecutar la abolición de Siddhartha por el nombre de Siddhartha. Y Siddhartha se hallaba sentado, una mirada fija, lejana, con la punta de la lengua en silencio entre los dientes. Parecía que no respiraba, y así sentado logró el arte de encimarse y pensar en On, y envidiaba su alma como una flecha hacia los brahmanes. Un día en la ciudad, Siddhartha pasaron unas semanas ascetas peregrinos. Eran 3 hombres, y ni viejos ni jóvenes, con hombres ensangrentados, llenos de polvo, casi desnudos, rodeados de forasteros enemigos y francos, y 3
de ellos tenía un ardiente hábito de la silenciosa pasión y por la noche, después de horas de contemplación, Siddhartha declaró: mañana, en la madrugada, Siddhartha irá con las semanas para una nueva samana. Y entonces las palabras para leer, informando a amigo la decisión imprecisa, como la flecha disparaba el arco. Y de pronto la primera mirada dio cuenta de que Siddhartha era el principio de iniciar en un camino que ahora empezaba a despertar. En un sentido, Siddhartha invocó lo que permitía que tu padre. Siddhartha lo observó con una pieza de despertarse. Y eso fue lo que llevaría a Siddhartha a su verdadera. Entonces la mañana de la madrugada empezó eso. Siddhartha entró a una habitación donde se encontraba con su padre sentado y le dijo que se iba y se manifestó y empezó Siddhartha con un permiso. He venido a comunicarte mi deseo de abandonar mañana la casa para irme de asceta. Mi deseo es convertirme en samada y espero que tú me apoyes y no te opongas. El brahman quedó en silencio, permaneció tanto tiempo que en la pequeña ventana pasaron las estrellas, cambiaron las figuras y rompió en silencio en aquella habitación. ¿Cómo podría pasar eso? ¿Cómo su hijo, el más hermoso, el más preciado, el más inteligente, se iba a convertir en una asceta? Y entonces, ¿acaso su descendencia a dónde podría ir? Y el silencio de la habitación cayó a moverse y en los brazos cruzados callados, el padre sentó y las estrellas pasaron por el cielo y entonces declaró: no es conveniente que pronuncies esas palabras ante mí. No quiero oír de tu boca este deseo. ¿Y qué padre desearía eso? ¿Qué rey desearía eso? ¿Qué rey desearía que su príncipe se fuera al bosque a convertirse en una asceta? Y tú que sabes de la calma, que tú sabes de la ira, que tú sabes del mundo, le dijo. Y después de esas horas, se levantó, paseó por el lado y por fin salió de su casa. Y miró hacia un interior y Siddhartha, con los brazos cruzados y pálidos, el padre regresó al lecho, intranquilo. ¿Y quién podría pensar realmente cuál era esa intranquilidad que tenía el padre de Siddhartha? Por Dios, un rey que pierde un príncipe. Por Dios, un rey que pierde lo más preciado, su descendencia. Después de horas de conseguir y conciliar el sueño, levantó por primera vez al otro lado y observó a través de la ventana de su interior y se encontraba Siddhartha conmovido, con sus ojos brazos en la luz y con el corazón abrumado. 2 horas después miró a la pequeña ventana y vio a Siddhartha que se marchaba en la oscuridad y repitió a cada hora silencio y miraba a Siddhartha. Y su corazón se movió de ira, de dolor y de pena. Grandes cosas, grandes sentimientos que solo puede entender un padre que pierde un príncipe, que solo puede entender un rey que pierde un heredero. Y entonces Siddhartha invocó: ¿qué esperas? Ya tú sabes, te quedarás siempre así y guardarás hasta que haga al mediodía. Y me quedaré así y te cansarás, Siddhartha. Te dormirás, no moriré, te morirás, Siddhartha. No moriré, le dijo. Morirás, le dijo. Obedece a tu padre, quédate en este momento con nosotros y deja la estupidez. Pero Siddhartha simplemente salió de la habitación y se retiró. Entonces el padre de Siddhartha se dio cuenta de que ya Siddhartha no era Siddhartha, el hijo bello y amado, precioso, sino era simplemente una fuerza natural que no podía detener. Y en ese momento se volvió
y volvió a su madre y ya era la hora de retiro de Siddhartha. Y en ese momento intentó andar.